El jinete sin cabeza de Dolores Hidalgo. En las tierras altas del estado de Hidalgo, donde los cerros guardan secretos y los caminos antiguos parecen recordar cada paso, se cuenta una historia que ha viajado de boca en boca durante generaciones, adaptándose al murmullo del viento y a la memoria de los pueblos. La leyenda nace en un tiempo impreciso, cuando las haciendas marcaban el ritmo de la vida rural y los trayectos nocturnos se iluminaban apenas con la luna y las lámparas de aceite, creando sombras que parecían tener voluntad propia. Se dice que el jinete aparece en veredas solitarias, especialmente en aquellas que conectan antiguos caminos reales con pueblos pequeños, donde el silencio nocturno es tan profundo que cualquier sonido parece ajeno al mundo. Los ancianos afirman que no siempre fue una aparición, sino un hombre de carne y hueso que conoció esas rutas como nadie, un jinete experto que cruzaba los llanos con destreza y orgullo. Algunos relatos lo sitúan como mensajero, otros como guardián de propiedades y otros más como alguien que cumplía encargos que debían mantenerse en secreto, siempre montado en su caballo oscuro. Con el paso del tiempo, su figura se volvió motivo de rumores, pues se decía que cabalgaba incluso en noches donde nadie más se atrevía a salir, desafiando tormentas y oscuridades cerradas. La transformación del hombre en leyenda ocurrió tras un suceso envuelto en versiones contradictorias, cada una narrada con cautela, evitando detalles explícitos y dejando espacio a la imaginación. Desde entonces, el jinete ya no fue recordado por su nombre, sino por la ausencia que lo define, una ausencia que provoca inquietud más por lo que sugiere que por lo que muestra. Quienes aseguran haberlo visto describen primero el sonido, un galope firme y rítmico que surge sin aviso y se acerca lentamente, como si el tiempo mismo se alargara. El caballo, según cuentan, parece tan real como cualquier otro, con un porte elegante y una presencia imponente que impone respeto antes incluso de que el jinete sea percibido. Cuando la figura se distingue en la pinambre, muchos testigos sienten una presión extraña en el ambiente, como si el aire se volviera más denso y el silencio más atento. No hay gestos exagerados ni movimientos bruscos, solo una cabalgata constante, recta, que sigue el camino sin desviarse, como si obedeciera a una ruta marcada desde hace siglos. La falta de rostro es lo que más perturba, no por lo que muestra, sino por lo que oculta, pues la mente humana intenta completar lo que no ve y rara vez encuentra consuelo. Algunos aseguran que el jinete no busca causar daño, sino advertir, apareciendo en momentos específicos, cuando alguien se adentra demasiado en senderos olvidados o prohibidos. En varias comunidades se cree que su presencia es una señal, un recordatorio de que hay lugares y horarios que deben respetarse, especialmente cuando cae la noche profunda. Hay quienes relatan encuentros breves, apenas unos segundos en los que el jinete pasa de largo, dejando tras de sí un silencio aún más marcado que el anterior. Otros narran que el galope se escucha sin que nadie aparezca, como si el eco de una cabalgata antigua se repitiera una y otra vez sobre la tierra endurecida. Las historias coinciden en que no conviene seguirlo ni intentar alcanzarlo, pues quienes lo han intentado regresan confundidos, con la sensación de haber perdido la noción del tiempo. En Hidalgo, donde la tradición oral sigue viva, los abuelos aconsejan a los jóvenes regresar a casa antes de que la noche se asiente por completo en los caminos rurales. Las fogatas y reuniones familiares han servido durante décadas como escenario para relatar estos encuentros, siempre con un tono serio y respetuoso, evitando burlas. La leyenda ha encontrado refugio en la identidad local, mezclándose con otras historias del estado, formando un mosaico de relatos que fortalecen la memoria colectiva. Algunos investigadores han intentado rastrear documentos antiguos que puedan dar pistas sobre el origen del jinete, encontrando menciones vagas a un hábil cabalgador desaparecido. Estos registros no confirman lo sobrenatural, pero sí revelan que la figura del jinete fue importante en su época, lo suficiente como para dejar huella en archivos y relatos. La falta de datos concretos ha permitido que la historia se mantenga flexible, adaptándose a cada generación sin perder su esencia misteriosa. En ciertas festividades locales, el relato vuelve a cobrar fuerza, y los niños escuchan atentos, entre el miedo contenido y la fascinación que provoca lo desconocido. La figura del jinete se ha convertido también en símbolo, representando las consecuencias de transgredir límites y la persistencia del pasado en el presente. No es raro que viajeros foráneos escuchen la historia al llegar, contada como advertencia amable y como muestra del rico folclore hidalguense. Muchos afirman que creer o no creer es irrelevante, pues la leyenda cumple su función al generar respeto por los caminos y por la historia que los rodea. El paisaje de Hidalgo, con sus llanuras,
montañas y caminos sinuosos, parece hecho a la medida para este tipo de relatos, donde la naturaleza es cómplice del misterio. Cuando el viento sopla fuerte y levanta polvo en las veredas, algunos dicen que es el anuncio de una cabalgata que no pertenece del todo a este tiempo. La noche, en estos lugares, adquiere un carácter distinto, y cada sonido se amplifica, haciendo que la imaginación trabaje incluso en quienes se consideran incrédulos. Así, el jinete sin cabeza permanece como una presencia latente, nunca del todo vista ni del todo ausente, cabalgando entre la historia y la leyenda. Su relato no necesita escenas explícitas para inquietar, pues se sostiene en la atmósfera, en la espera y en el eco de lo que pudo haber sido. De esta manera, la primera parte de su historia se asienta en la tierra hidalguense, preparando el camino para que el misterio continúe avanzando, paso a paso, bajo la luz incierta de la luna. Con el paso de los años, la figura del jinete comenzó a asociarse con sitios específicos, como cruces de caminos donde antiguamente se levantaban pequeñas capillas o mojones de piedra que marcaban límites invisibles. Los pobladores aseguran que en esos puntos el aire cambia de temperatura de forma repentina, creando una sensación difícil de explicar, como si el entorno reconociera una presencia fuera de lo común. Algunos viajeros narran que al acercarse a estos lugares sienten un impulso inexplicable de detenerse, aun cuando no exista un motivo claro para hacerlo. En los relatos más antiguos se menciona que el jinete aparece especialmente en noches sin luna, cuando la oscuridad parece envolverlo todo y los sonidos se confunden entre sí. No obstante, también hay quienes afirman haberlo visto al amanecer, justo cuando la neblina cubre los campos y el mundo parece suspendido entre el sueño y la vigilia. El caballo que lo acompaña es descrito con un andar seguro, como si conociera cada piedra del camino, evitando obstáculos con una precisión casi consciente. En algunos pueblos se dice que el animal no deja huellas visibles, lo cual ha alimentado la creencia de que no pertenece del todo a este plano. Otros, más cautelosos, afirman que las huellas sí existen, pero desaparecen al poco tiempo, borradas por el viento o por algo que nadie logra ver. La tradición oral señala que el jinete no responde a llamados ni preguntas y que intentar hablarle solo provoca un silencio aún más profundo. Quienes lo han observado desde lejos describen una postura erguida, firme, como si mantuviera una disciplina aprendida en vida y conservada más allá del tiempo. No hay señales de amenaza directa, pero su sola presencia basta para generar respeto y una prudente distancia. En ciertas comunidades, se cree que el jinete protege antiguos caminos y evita que sean olvidados o destruidos por completo. Esta interpretación ha llevado a algunos a verlo no como una figura oscura, sino como un guardián silencioso del pasado. Los cronistas locales han recopilado versiones donde el jinete aparece tras actos de descuido o falta de respeto hacia lugares históricos. En esos relatos, su aparición funciona como un recordatorio, más que como un castigo, de que la memoria colectiva merece atención. Las generaciones más jóvenes escuchan estas historias con curiosidad, preguntándose cuánto hay de verdad y cuánto de imaginación. Sin embargo, incluso los más escépticos admiten que hay noches en las que prefieren no comprobar por sí mismos la veracidad de la leyenda. Las rutas antiguas de Hidalgo, muchas de ellas apenas visibles hoy, parecen conservar una energía especial al caer la noche. La soledad de esos caminos contribuye a que cualquier encuentro se sienta más intenso y significativo. Algunos testimonios coinciden en que, tras la aparición del jinete, los relojes parecen marcar una hora distinta, como si el tiempo se alterara brevemente. Esta sensación de desajuste ha sido interpretada como un efecto del miedo, pero también como parte del misterio que rodea al personaje. En reuniones comunitarias, se discute si la leyenda tiene un origen histórico concreto o si nació como advertencia para evitar viajes nocturnos. Ambas posibilidades son aceptadas, pues en el fondo la historia cumple con ambas funciones. Los relatos continúan adaptándose, incorporando detalles modernos sin perder el tono respetuoso que los caracteriza. En ocasiones, se menciona que el jinete observa en silencio a quien se cruza en su camino, como evaluando sus intenciones. Esa mirada inexistente resulta inquietante precisamente porque no puede confirmarse ni negarse. El miedo que provoca no es inmediato ni explosivo, sino lento y persistente, como una idea que se instala en la mente. Después del encuentro, muchos aseguran reflexionar sobre sus decisiones y sobre el respeto que muestran hacia su entorno. Así, la leyenda trasciende el simple susto y se convierte en una experiencia que deja huella emocional. El jinete sin cabeza sigue cabalgando en los relatos, reforzando la conexión entre el presente y un pasado que se niega a desaparecer.
De esta forma, la segunda parte de su historia amplía el misterio y profundiza en el significado que la figura ha adquirido en la cultura local. La narración continúa viva, esperando siempre a quien se atreva a escucharla con atención en medio del silencio nocturno. Con el tiempo, la leyenda comenzó a viajar más allá de los pueblos donde nació, llegando a ferias, mercados y reuniones donde personas de distintas regiones compartían historias al caer la tarde. Cada narrador añadía matices propios, pero mantenía intacta la esencia del jinete, como si existiera un acuerdo silencioso sobre lo que no debía cambiar. En algunos relatos, el jinete aparece cuando alguien ha tomado una decisión importante, justo antes de que el camino elegido se vuelva irreversible. Esta coincidencia ha llevado a interpretarlo como un símbolo de advertencia, una presencia que invita a reflexionar sin necesidad de palabras. Hay quienes aseguran que, tras verlo, sintieron una calma extraña mezclada con inquietud, como si algo hubiera sido comprendido sin explicación. La figura ha sido relacionada con antiguas creencias sobre los espíritus del camino, entidades que acompañan o vigilan a los viajeros. Estas creencias, anteriores incluso a la época colonial, se mezclaron con la historia del jinete, enriqueciendo su trasfondo cultural. En comunidades indígenas de la región, se habla de guardianes invisibles que protegen rutas y territorios, y algunos identifican al jinete con esa función. La ausencia de rostro se interpreta entonces como una forma de representar a todos y a nadie, una figura universal más que individual. Algunos artesanos han plasmado al jinete en piezas de madera y cerámica, siempre con rasgos sobrios y evitando exageraciones. Estas representaciones se venden con respeto, no como objetos de burla, sino como símbolos de una tradición viva. Los músicos locales también han compuesto canciones y corridos que mencionan al jinete de manera indirecta, evocando su paso sin describirlo de forma explícita. En estos cantos, el sonido del galope se convierte en ritmo, marcando el avance de la historia como un latido constante. Las escuelas rurales a veces incluyen la leyenda en actividades culturales, enseñando a los niños la importancia del folclore regional. Se les explica que las historias no solo buscan asustar, sino transmitir valores y respeto por la historia y el entorno. Al crecer, muchos recuerdan esas narraciones con nostalgia y un ligero escalofrío que no termina de desaparecer. Algunos testimonios modernos hablan de encuentros desde vehículos, donde una silueta parece cruzar el camino y desvanecerse. En estos casos, la recomendación siempre es la misma: continuar con calma y no intentar perseguir lo inexplicable. Las autoridades locales no fomentan el miedo, pero reconocen que la leyenda forma parte de la identidad cultural del estado. De hecho, algunos eventos turísticos mencionan al jinete como parte del atractivo histórico, siempre con un enfoque respetuoso. La convivencia entre lo cotidiano y lo legendario es una característica fuerte en Hidalgo, donde el pasado sigue dialogando con el presente. El jinete sin cabeza se mantiene como puente entre generaciones, una historia compartida que se adapta sin perder su fuerza. No importa cuántas veces se cuente, siempre parece haber algo nuevo que descubrir en sus silencios. La falta de respuestas definitivas es precisamente lo que mantiene viva la leyenda, invitando a la reflexión constante. En noches tranquilas, cuando los caminos parecen interminables, algunos aseguran sentir que no están completamente solos. Ese presentimiento, más que una visión clara, es lo que muchos identifican como la cercanía del jinete. La historia no obliga a creer, solo a escuchar y respetar lo que otros han vivido o imaginado. Así, la tercera parte del relato consolida al jinete como un elemento cultural profundo, más allá del simple misterio. Su presencia simbólica sigue cabalgando en la memoria colectiva, sin prisa y sin destino visible. El eco de su paso continúa resonando en los caminos de Hidalgo, recordando que algunas historias no buscan un final inmediato. Con el avance de los años, el relato del jinete comenzó a mezclarse con experiencias personales que, sin proponérselo, reforzaron su permanencia en la memoria colectiva. Personas que jamás habían escuchado la historia aseguraban describir encuentros muy similares, lo que despertó sorpresa entre quienes conocían bien la leyenda. Estas coincidencias fueron interpretadas como prueba de que el relato no dependía solo de la tradición oral, sino de algo más difícil de explicar. En algunos casos, la presencia del jinete coincidía con cambios importantes en la vida de quienes decían haberlo percibido. No se hablaba de consecuencias negativas directas, sino de decisiones postergadas o caminos que ya no parecían adecuados. La figura del jinete empezó entonces a verse como un reflejo, una manifestación externa de dudas internas.
Psicólogos y estudiosos del folclore han señalado que estas leyendas funcionan como espejos culturales, donde se proyectan temores y valores. Sin embargo, incluso ellos reconocen que hay elementos que no encajan del todo en una explicación racional. Las descripciones del entorno, los sonidos y la sincronía de los relatos superan a veces lo que se espera de una simple sugestión. En pueblos alejados entre sí, las narraciones coinciden en detalles específicos, transmitidos por personas que nunca se conocieron. Esta repetición ha sido motivo de debate en charlas académicas y encuentros culturales. Algunos investigadores sugieren que la leyenda se consolidó en épocas de grandes cambios sociales, cuando el miedo a lo desconocido era más intenso. El jinete representaría entonces la incertidumbre de transitar hacia lo nuevo sin perder el vínculo con el pasado. En celebraciones del Día de Muertos, su figura es mencionada con especial respeto, como parte del recuerdo de quienes ya no están. No se le coloca ofrenda directa, pero se le nombra como presencia que acompaña los caminos del recuerdo. Las velas encendidas y el aroma del copal parecen, según algunos, intensificar la sensación de cercanía del jinete. En esos días, las historias se cuentan con un tono más reflexivo que temeroso. Los mayores recuerdan a los jóvenes que el miedo sin respeto se vuelve burla, y que la leyenda merece atención seria. El jinete sin cabeza no persigue ni amenaza, solo aparece y continúa su camino. Esa actitud distante ha sido interpretada como una enseñanza sobre aceptar lo que no puede cambiarse. Algunos artistas contemporáneos han retomado la figura en pinturas y relatos, dándole un enfoque introspectivo. Estas obras muestran al jinete como parte del paisaje, integrado a la noche y a la tierra. Lejos de exageraciones, lo presentan como una sombra constante que acompaña al viajero. En testimonios recientes, hay quienes aseguran que, tras sentir su presencia, el entorno parece recuperar una calma profunda. El sonido del viento vuelve a escucharse con claridad y la tensión desaparece poco a poco. Es como si la aparición marcara un antes y un después en la experiencia del camino. La figura se aleja sin prisa, perdiéndose entre la oscuridad o la neblina. No deja rastro visible, pero sí una sensación difícil de olvidar. Al recordar el momento, muchos hablan más de reflexión que de miedo. El jinete se convierte así en un mensajero silencioso, cuya lección no se impone, solo se sugiere. La cuarta parte del relato profundiza en este carácter simbólico, mostrando cómo la leyenda se transforma con quien la vive. Cada encuentro añade una capa nueva a la historia, sin romper su esencia original. Así, el jinete continúa cabalgando no solo en los caminos de Hidalgo, sino en la conciencia de quienes escuchan su historia. El misterio permanece intacto, esperando siempre una nueva noche para manifestarse. Con el paso del tiempo, la leyenda del jinete alcanzó un punto donde ya no necesitaba nuevas apariciones para seguir viva, pues su fuerza residía en la memoria compartida. Los caminos de Hidalgo continuaron cambiando, algunos se modernizaron y otros quedaron en el olvido, pero el relato siguió adaptándose a cada transformación. Incluso cuando el asfalto cubrió antiguas veredas, hubo quienes afirmaron sentir la misma presencia en tramos solitarios, como si el jinete encontrara siempre la forma de avanzar. La historia dejó de pertenecer solo a la noche y comenzó a manifestarse en conversaciones cotidianas, recordando que el pasado nunca se aleja del todo. Para muchos, el jinete sin cabeza se volvió una metáfora del viaje humano, del trayecto que todos recorren sin conocer completamente su destino. La ausencia que lo define ya no se percibe solo como algo inquietante, sino como un símbolo de lo que se pierde y de lo que permanece. Las nuevas generaciones heredaron la leyenda no como un simple relato para asustar, sino como una narración cargada de identidad. En escuelas, hogares y reuniones comunitarias, el jinete se menciona con naturalidad, como parte del paisaje cultural. Algunos jóvenes confiesan que, aún viviendo en tiempos modernos, prefieren evitar ciertos caminos de noche por respeto a la tradición. No lo hacen por miedo directo, sino por una sensación de prudencia aprendida desde la infancia. La leyenda cumple así su función más profunda, mantener un vínculo entre las personas y su territorio. El jinete sin cabeza no exige creencia absoluta, solo atención y memoria. Su figura se ha vuelto un recordatorio constante de que cada lugar guarda historias que merecen ser escuchadas. En la quietud de la madrugada, cuando el mundo parece detenerse, el eco de un galope imaginado basta para traer la historia de vuelta. No importa si alguien lo ha visto o no, la sensación de su paso sigue presente. El relato se cierra sobre sí mismo, como un círculo que nunca termina de romperse. Cada vez que alguien cuenta la historia, el jinete vuelve a montar su caballo. Cada vez que alguien la escucha,
el camino se abre una vez más. No hay un final definitivo para la leyenda, porque su destino es seguir avanzando. El jinete no se detiene ni se despide, simplemente continúa. Su figura se pierde en la distancia, fundiéndose con la noche y con la tierra. Lo que queda es el silencio posterior, lleno de significado. En ese silencio, Hidalgo conserva una de sus historias más persistentes. Una historia que no necesita pruebas para existir. Una historia que vive mientras alguien recuerde el sonido de un galope en la oscuridad. Así concluye el relato del jinete sin cabeza, no como un cierre absoluto, sino como una pausa. Una pausa antes de que la leyenda vuelva a comenzar en algún camino solitario. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.